estamos, como siempre, al arrancar nuestro año lectivo, haciendo repaso de rutinas y procedimientos. Quizás más de uno de ustedes ya está acostumbrado a escuchar estas palabras y los chicos grandes a veces dicen, pero mister, otra vez, ya nos enseñaban esto desde que éramos chiquitos. Pero es chistoso porque se olvidan. Ustedes son los padres de los chicos en general más grandes y es chistoso porque yo le preguntaba a un chico, ¿y cómo les va estos primeros días? Dicen, mister, formar, hacer silencio, entrar, alguien habló, salir de nuevo, volver a formar. Y yo le decía, ¿y eso te molesta? Me decía, es un poco tedioso. Le digo, sí, pero hay un propósito. Cuando tú estableces rutinas y procedimientos básicos en cosas sencillas y estas se mecanizan en el buen sentido de la palabra, te es mucho más fácil hacer otras cosas más complejas porque tu cerebro va a estar concentrado en usar más energía en esas cosas complejas de tu aprendizaje y no en tener que pensar cómo formarte. Y me decía, ¿cómo es eso? Le digo, es como cuando eras chiquito y no sabías lavarte los dientes y tu papá te decía, lávate los dientes y tú eras chiquito y decía, yo. ¿Se acuerdan la etapa en la que decían eso? ¿No es cierto? Que ya no querían que tú les ayudes y te tocaba ponerle la pasta de diente en ese cepillo chiquitín y ver que solo hacía así y se chupaba la pasta de dientes y no se la comía. Y tú tenías que enseñarle poco a poco que hay que lavarse los dientes todos los días al levantarse para que no haya gusanos en las muelas. Y me decía, sí, me acuerdo. Le digo, ¿y lo empezaste a hacer? Me dice, sí. Y empezó a reírse. Le digo, porque ya llegaste a la edad donde me cepillaba los dientes y ahora ya no me quiero bañar y no me quiero cepillar los dientes de nuevo. Y nos reíamos porque llegan a esa curva, ¿no es cierto? Llegan a la adolescencia y es como, ay, tengo que bañarme todos los días, pero no huele tan mal. Y, y hablábamos de estas rutinas y procedimientos, de estas cosas básicas que se vuelven fundamentales. Cosas que podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a la playa. Si ustedes van a la playa con sus hijos, aunque sean grandes ya, chicos y chicas, ¿qué es una de las primeras cosas que les dices? Por Dios, hijito, ven, te pongo bloqueador. Ponte vos, no te vas, ven acá te pongo. Podrás ser muy grande, pero sin bloqueador no te vas. Y le agarras a tu hijo, a tu hija ya grande, plap, plap, plap. ¿Quién es el medio maníaco con el bloqueador en su matrimonio, en su familia? ¿Los dos? ¿Ninguno? Es que, bueno, ya están grandes, si se queman, que se quemen. No. Siempre hay uno, ¿no es cierto? En mi caso, yo soy muy honesto, a veces me olvido y mi esposa es como, no puede irse sin lo que estoy, si le embadurna bien. Y es lógico, hay una fuerza, ¿no es cierto? Una radiación que a veces olvidamos que está ahí porque el sol es lindo y los nuevos lo único que les importa es meterse a la piscina o meterse al mar. Ir a pasear y a veces olvidan y nosotros estamos para eso, recordarles que esta fuerza, esta radiación que no siempre vemos y no siempre estamos conscientes, no solo puede quemarte y arruinarte las vacaciones porque te chamuscaste tanto que pasas los siguientes 3 días en modo camaroncito y es como no puedo hacer nada, papá, te dije que no te quemes. Y pasan quejándose y tienes que ponerles tomatito o alguna cosa por el estilo. Pero también tú y yo sabemos que a largo plazo, si en medios como el nuestro, me refiero geográficos, no te cuidas del sol, hay riesgos de otras problemáticas más graves, un cáncer de piel y cosas por el estilo. Si vemos más al norte, más al sur, sería quizás un poco menos problemático, pero aquí el sol es intenso. No solo en la costa, sino en la sierra, hay que protegerse. Tú y yo como papás decimos, mi tarea es esa. Ven acá, te podrá no gustar, pero yo tengo que protegerte, tengo que ponerte bloqueador. Si hacemos eso, con la noción de que cosas tan a veces difíciles de percibir, pero que deben estar en nuestra conciencia, en nuestra responsabilidad como padres de ponerles bloqueador, está presente, ¿por qué no a veces usar la misma norma para cosas que a veces pueden llegar a la mente y al corazón de nuestros hijos y son terriblemente destructivas? Muchísimas de las cosas que hoy en día la cultura occidental en la que vivimos le está lanzando a nuestros hijos a través de todo lo que ellos ven y escuchan es no necesariamente positivo. A veces es enfermizo, a veces es dañino y no siempre lo estamos filtrando. Por eso cuando enviábamos la invitación del tema de hoy les decía que nuestro enfoque es pensar en cómo ser padres que generen una sombra protectora para los hijos y no en el sentido de una burbujita, no en el sentido de sobreprotección. Yo sé que más de uno de nosotros que es, no, yo sí le hago sombra y a mí no se me mueve, se queda aquí, le encierro en la casa, vas al colegio y no me sales, a mí no me importa, el mundo es malo. Pero no es de esa la idea. La idea es crear un microclima. Algún día cuando subíamos con los chicos ya grandes al Ilaló, una zona que puede ser muy seca, ¿no es cierto? No importa cuando llueva, subes y es lógico, es ladera, el sol pega fuerte aquí y tú ves que el tipo de vegetación es dura porque hay falta de humedad. Pero de pronto estábamos en una cierta parte y los chicos dicen, oiga, mister, hablando con profesor Víctor, y a los grandes dicen, oiga, mister, pero mire, en esta parte hay helechos. Y de hecho hay un par de sitios subiendo por este lado que tú puedes subir y de pronto hay helechos y plantas que normalmente están en microclimas mucho más húmedos.
Y el propio Vic les explicaba que hay un par de árboles grandes ahí que son nativos de la zona de eucaliptos, esos no son muy amables con las plantitas, nativos de la zona que generan una sombra que produce este microclima, que permite que se acumule un poco más de humedad y estas plantitas que normalmente no podrían crecer germinan, se desarrollan y florecen ahí. Nuestra obligación es entonces como padres no sobreprotegerles, sino generar microclimas que permitan que nuestros hijos crezcan con una versión saludable, cimientos fuertes, hábitos que realmente marquen una diferencia en su presente y su futuro, de manera que sepamos que van a estar listos para que cuando salgan de nuestra sombra puedan sobrevivir en un mundo que no es muy amable, un mundo al que tu hijo no le importa. Y esa es la realidad. Algo que yo les recuerdo a los chicos, sobre todo los grandes, cada vez que puedo, con mucho amor, pero con honestidad, es chicos, al mundo ustedes no le importan. Al youtuber, al tiktoker, al influencer que tú sigues, tú no le importas. A la gente que vende los zapatos, la ropa, el celular que a ti te gusta, tú no le importas. Te van a sacar publicidad haciéndote creer que tú le importas, pero realmente no le importas tú como persona, le importas tú como cliente. Es más, pueden, y si lo logran, preferible convertirte en un usuario, en un consumidor que a largo plazo consuma lo que ellos te ofrecen, mejor por ellos. Y si tuvieron que mentirte diciéndote que eras alguien valioso para ellos, lo van a hacer. ¿Para qué un TikToker o un YouTuber te ve a ti como simplemente alguien más que le va a seguir para darle mejor impacto y probablemente mayor monetización? Tienes que entender que su objetivo y su posición no es quererte. Y a veces olvidamos eso como padres. Este proverbio chino me gusta cómo lo plantea, no está en la Biblia, pero la Biblia dice algo muy parecido. Una generación planta los árboles y otra recibe la sombra. Pero en el momento que nosotros dejamos de ser los árboles que generen ese microclima, ese microambiente, que le den a nuestros hijos una visión clara de en qué espacios, formas, normas, reglas y cultura pueden crecer y en cuál se van a secar, nuestros hijos corren el riesgo de no recibir de nosotros la guía y la sabiduría que podrían y deberían. Dios advirtió sobre esto a su pueblo cuando les sacaba de la tierra de Egipto al desierto en condiciones difíciles en las cuales Él fue su protector sin duda. Les decía, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado, está hablando Moisés, que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y quizás esta última frase no nos parece tan impresionante, tan impactante, porque hoy en día vivimos más. Obviamente tenemos sistemas de salud, sanidad, agua potable, luz. Si nos cortamos, pues simplemente compramos algún anestésico, analgésico y tenemos vacunas y sobrevivimos a un montón de cosas que para esta gente probablemente eran mortales. En esa época y en esas condiciones, una simple gripe o una herida que produjera una infección podría convertirse en mortal en cuestión de horas o un par de días máximo. Para ellos la idea de que Dios les diera principios que permitían que su vida se alargara cuando los niños morían casi por cualquier condición y tener una vida larga era muy difícil, significaba una enorme e increíble bendición. Y tú podrás decir, David, sí, yo estoy de acuerdo, hay que darle a los chicos valores y principios que les ayuden a ser, pues como dicen en el mundo, ¿no es cierto?, la mejor de las religiones y de las posturas filosóficas, ser una buena persona. Y eso suena súper cool. Y no estoy necesariamente en desacuerdo con ello, pero tengo un problema, una pregunta que tú y yo debemos hacernos cuando nosotros decimos, nuestros hijos dicen o alguien más dice eso. La pregunta es, ¿qué es ser una buena persona? ¿Quién lo define? ¿Cómo sabes que eres una buena persona? Porque si tu versión de yo soy una buena persona, porque cuando llego donde mi mami, yo le pregunto a mami, así como estoy, soy una buena persona, y mijito, tú eres el mejor del mundo. Y tu esposa te queda viendo con cara, no, sí, sí. Si eso, perspectivas, opiniones, sesgos, son lo que define una buena persona, incluso te lleva a momentos donde tú dices, oye, ¿y tu hijo es buena persona? No, mi hijo es lindo. Mi hijo es buenísimo. Hace sus tonteras, pero qué lindo que es. Y le preguntas a los compañeros. Los compañeros te dirán, no, usted dice que es lindo, pero a nosotros nos grita, o es grosero, es frío, no es amable. Entonces, ¿quién define qué es ser una buena persona? Necesitas un estándar más alto. Necesitas a alguien que no esté supeditado a nuestras emociones, a nuestros gustos, a nuestras pasiones desordenadas. Y de hecho, es gracioso porque hay muchas personas que dicen, no, yo te entiendo, David, ahí hay que aplicar lo más importante que Jesús enseñó. Y tú puedes ver esto una y otra vez en las redes sociales hoy en día. Un montón de gente diciendo, lo más importante, lo más valioso, lo más lindo que Jesús enseñó, que fue, ámense los unos a los otros. Eso es todo lo que importa, querernos. Y yo cada vez que escucho de eso digo, ¿sabes cuál es el problema con el sistema de este mundo? Que no necesariamente te miente, pero sí te dice un montón de verdades a medias. Porque aunque Jesús sí dijo eso,
Jamás dijo que era lo más importante. Él fue claro en decir qué era lo más importante en términos del fundamento, del principio, del inicio. Lo más importante ni siquiera es algo que él inventa en el sentido de toda la sabiduría y la potestad que tenía para hacerlo, sino que la Biblia dice que en su obediencia, algo que Jesús hacía era honrar la palabra de Dios. Y él cita a Deuteronomio diciendo que el mandamiento más importante y lo primero que le da solidez y solvencia a nuestra vida en términos de saber si estamos o no siendo la clase de personas que deberíamos ser, es entender, como le dijo a Dios al pueblo de Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando hagas eso, tendrás un fundamento sólido que te dará un norte diferente al que tus pasiones y deseos desordenados van a producir. Y entonces tendrá sentido que desde este fundamento, obedecer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, tú puedas amar a los demás. Porque ya no lo vas a hacer desde tu perspectiva, lo vas a hacer desde su perspectiva. Y eso es interesante porque si somos sabios, no es muy difícil traspolar esto al rol de padres. Algo con lo que me he ido topando en mi corto tiempo como padre es lo rápido que uno puede empezar a sentir culpas paterno-maternas. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado ya alguna culpa de estar en el auto a veces solo o sola o en el bus o en tu casa o en el baño sentado después de que hiciste, dijiste o tuviste un encontrón con tu hijo y te sientes, ay, qué mal padre que soy, soy una tontera, soy mal padre, no soy mal padre, soy buen padre y le ves al espejo y pues te contestas a ti mismo, sí, eres una tontera. Y uno lucha. ¿Han luchado con eso? Honestamente, algunos de ustedes se han sentido. Gracias por la honestidad. El resto de ustedes, perdónennos. Pero es duro, porque cometes un montón de errores. Ahora, entonces, chévere, David, qué difícil. ¿Cómo defino si soy un buen padre o no? Si le pregunto a mis hijos, si le preguntas a los tuyos, que están en una edad difícil, hijito, ¿soy un buen papá? Depende. ¿Me vas a dejar salir o no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? O sea, si les diste lo que ellos querían, pues eres un papá buena onda, una mamá chévere. Si por desgracia estás justo en la etapa en la que no les diste permiso, no les diste algo, soy un buen papá, sí, y sufre. O sea, te van a soltar eso porque van a decir, siéntete mal por lo mal papá que eres. No, a los otros, a mis otros amigos, sus papás que sí son buenos, sí les dejan salir. Y tú así como, disculpa por ser el peor papá del mundo. Y tú le dices eso, pero cuando te quedas a solas, vienen estas ideas, de verdad soy malo, no estoy siendo buen padre, ¿cómo lo sé? La Biblia dice que nuestra mejor versión es acudir a Él. El apóstol Pablo escribía, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción militar que se necesita. Con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Porque hay disciplina e instrucción que puede venir de un montón de fuentes. Tu experiencia, tu historia, tu hogar, cómo te trató tu papá o tu mamá, o simplemente lo inverso, mi papá fue un infame, me pegó así, entonces yo voy a hacer todo lo contrario y solo voy a ser esponja, 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 algodón de azúcar, azúcar, porque no quiero ser malo como mi papá fue. ¿Es esa la mejor versión? Y el otro extremo es lo sabio. La Biblia dice, no, si tú buscas al Señor y buscas lo que Él dice, tendrás la fuente confiable. Incluso entenderás algo que para muchos es muy difícil en el rol como padres. ¿Cómo le disciplino a mi hijo? De hecho, esta es una palabra que hoy en día casi nadie le gusta en nuestra cultura. Cuando dices, hay que disciplinar a los chicos, no, a los niños no se les pega. Y si hablamos de la disciplina bíblica, a ver, que Dios diga, ¿cuántas nalgadas son? ¿Cuántas nalgadas está bien? ¿Le puedo dar en la cabeza o son en el trasero? Yo he tenido muchas conversaciones con padres sobre eso. Y a veces no entendemos que, por ejemplo, la primera idea que Dios nos da con respecto a la disciplina no tiene que ver con el castigo, tiene que ver con el ejemplo. La idea de formar a alguien con disciplina empieza con aquella persona que le está enseñando esa disciplina al hacer primero lo que estás esperando que el niño o la niña emule. Si le voy a decir a mi hijo, quiero que aprendas a saltar con 2 pies de esta silla y subirte de una sin caerte, la primera persona que debería estar dispuesta y en la capacidad de hacerlo para modelar eso y que mi hijo tenga el ejemplo soy yo. Y la Biblia no habla de ejercicio o de saltar vallas o de meter pelotas en un aro. La Biblia habla de, si le vas a pedir a tu hijo que no mienta, entonces tú deberías ser la primera persona que le enseñe la disciplina de lo que eso significa. Si le vas a pedir a tu hijo que sea honesto, tú eres la primera persona que debe mostrarles cómo se ve la honestidad. Tú eres la primera persona responsable de mostrarle a tu hijo o a tu hija cómo la disciplina y la instrucción de Dios se ven para que tú seas la versión más parecida de lo que ellos podrían en este mundo en términos de un ejemplo físico, servirse para ver a Jesús, para encontrar a Jesús.
Y si lo haces, la Biblia dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y es gracioso porque podemos meditar en nuestros celulares de día y de noche. Ustedes no, pero los de las sesiones anteriores, los papás, qué terrible. Se pasan horas en los teléfonos. Se levantan a ver qué está pasando en su teléfono, a ver qué fotos nuevas hay de la persona que les interesa, que no quieren que su esposo o su esposa sepa quién es, porque es solo una fantasía. Y se acuestan en la noche diciendo, ya, es que necesito hacer esclor un rato para que mi cerebro se canse, a ver si así me duermo, porque estoy muy estresado. Y hay padres que arrancan con el teléfono y terminan el día con el teléfono. Pero cuando tú les preguntas, oye, ¿tú has leído la Biblia? ¿Has hablado con Dios? No, qué cansado, ¿qué es eso? No, yo empiezo a orar y no sé qué decirle a Dios y me duermo. Es como, entonces, ¿por qué usas el teléfono? Por lo menos usa la oración para dormirte. Si no vas a hablar con Dios bien, por lo menos que sirva de una mejor forma para que te duermas en lugar de estar quemando tu cerebro con la luz del celular. Leía un artículo de Sam Altman, pero sí, ese era el nombre. Es uno de los expertos mundiales en este momento en inteligencia artificial. Y él escribía un artículo, yo lo leía y me llamó la atención muchísimo una parte. Él decía, estamos en un momento de el auge inicial de la inteligencia artificial en el que pronto, muy pronto, todas las personas usarán inteligencia artificial diariamente. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya están usando casi a diario inteligencia artificial? Levanten la mano. Ok, estamos cerca ya, no sé, 30%, casi 40% hacia el ojo. Significa que lo que él dice es probablemente cierto. Dentro de poco te tocará decir, me gusta, no, me cae mal, ese ChatGPT es bien grosero, no le entiendo. Yo le hablo y pero me toca aprender a usar. Y resulta que él decía, pronto, muy pronto, las personas estarán dispuestas, sentirán incluso casi que necesitan hablar, y de hecho hay gente que lo hace, activa ChatGPT en sus autos y va teniendo conversaciones con la máquina virtual, y algunos le piden consejería y terapia familiar y consejos para su matrimonio, cosas así. Qué triste. Personas que van a usar todos los días a la inteligencia artificial para hablar con ella, pero que dicen que no pueden hablar con Dios, que no pueden hacer una oración diaria, que no pueden leer la Biblia todos los días porque no tienen tiempo, no tienen fuerzas, porque no les alcanza el día. Pasamos horas en nuestros celulares. La Biblia dice, si tú tuvieras el tiempo de meditar en la palabra de Dios y en la sabiduría que ella te da desde Él, serías como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prospera en todo lo que hace. ¿No es esa la mejor fórmula de todo lo que has estado tratando de conseguir con todo tu esfuerzo humano? Tus luchas, busco otro título, hago otro negocio, invierto acá, me hago trader, consigo bitcoins. Con todo este esfuerzo, ¿no estabas buscando justamente esto? Y a veces Dios nos dice, yo te lo ofrezco y nosotros, no, voy con la inteligencia artificial, gracias. Y no nos damos cuenta de que vez tras vez el sistema de este mundo nos está vendiendo y los está vendiendo a nuestros hijos mentiras tan garrafales, disfrazadas de verdades a medias, que les terminan dañando de maneras que no imaginamos. Y no estoy hablando de fantasía, estoy hablando de realidades. Este joven que ustedes ven aquí, espero no sea familiar de alguien, no es mi intención ofender, es simplemente un hecho. Este joven de aquí veía varios artículos, vi algunas de sus entrevistas para tratar de ser medianamente justo con la información. Él hoy en día tiene mucho dinero, anda en autos de lujo y no tiene problema. En una época en una que dice, ve, por Dios, no dejarás que nadie sepa quién eres. Él no tiene problema, anda en autos de lujo con su nombre puesto afuera, sus redes sociales puesto afuera, porque él dice que parte de su meta es que quien sea que le vea en la calle se dé cuenta del peso, el poder, la riqueza y cuánto él ha alcanzado en dinero, puntualmente. ¿Cuánta plata tiene? Y uno de sus últimos emprendimientos, según su pseudogenialidad, es que se le ocurrió la idea de hablar con sus exnovias. No sé cómo les convenció, pero habló con sus exnovias para convencerles de que todas y cada una de ellas abran una cuenta de prostitución digital, es decir, OnlyFans, porque es lo que es prostitución digital. Que cada una de esas exnovias se abran una cuenta de prostitución digital y él, que tiene muchos seguidores y toda una red en las redes sociales y muchas plataformas donde tiene peso porque la gente le sigue, por casi no hacer nada, va a ser su manager. Y veía una entrevista donde el entrevistador en video le preguntaba, oye, pero
El hecho de que tú les pidas, les convenzas y hagas que tus exnovias se desnuden frente a una cámara, ofrezcan contenido sexual, sea directo o insinuante, para que del otro lado de la pantalla, hombres o mujeres incluso se masturben y busquen una satisfacción de sus placeres y deseos sexuales de manera desconectada de la realidad, de la emoción, de una relación genuina, porque son esposos que no tienen la capacidad de hablar con sus esposos con respecto a su intimidad, o simplemente gente que no tiene el valor de establecer una relación real para llegar a esa intimidad y simplemente encuentran esta satisfacción vacía de usar la imagen de una mujer a través de una pantalla para satisfacerse. ¿No crees que eso es convertirte a ti mismo en un proxeneta? Proxeneta, la persona que maneja prostitutas. Y él dice, no. Y el otro dice, bueno, ¿y en qué es diferente? No es lo mismo. E igual que casi todas las filosofías huecas en nuestra época actual, él no es capaz de explicar por qué él no es un proxeneta. Pero muchos jóvenes quieren ser como él. Muchos chicos están pensando, ¿por qué a mí no se me ocurrió? Nosotros tenemos como padres la obligación de discernir cómo realmente está funcionando la cultura alrededor de nuestros hijos y comprometernos a ir más allá de las imágenes iniciales y ayudarles a nuestros hijos sin entrar en pánico, porque ay, no, el mundo está horrible, hijita, no vuelves a salir. No podemos, van a salir, tarde o temprano van a irse, pero tenemos que ayudarles entre el colegio y la casa a tener una visión lo suficientemente madura de la clase de personas que deben ser como Dios manda, para que puedan defenderse en tratar de convertirle a sus hijas en exnovias que se prostituyan digitalmente cuando a algún infame exnovio se le ocurra una genialidad como esta. Pregunto, con todo el dinero que este chico gana, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo o tu hija llega y dice, papá, voy a pagar por la casa? Esa deuda que has tenido durante años por esta pendejada de casa donde ni entrábamos porque mis hermanos y yo dormíamos los 5 en un cuarto, yo te voy a comprar, voy a pagar la deuda del IES para que no te atormenten y voy a comprar una casa más grande, 5 dormitorios, pero hijito, somos solo tu mamá, ya no me importa que te sobren, papá, y te voy a dar un carro a ti y un carro a mi mamá y voy a pagar por todo eso, qué chévere, mijito, qué lindo, y de dónde vas a hacer todo eso, papá, estoy prostituyéndole a mis exnovias y creé una plataforma donde yo soy el manager de ellas. ¿Te sentirías orgulloso de eso? Creo que no hay padre coherente y decente que diga sí. Una parte nuestra, seamos muy honestos, de esa que todavía batalla con el pecado, dicen, no sé, es plata. Después de todo el hambre que hemos pasado, seamos honestos, hay una partecita que dice, pues chicas, esta gente, uno se saca el aire trabajando y se les ocurren hacer 2 pendejadas y son más ricos que toda la familia de uno. Porque entramos en estas dudas y en estos conflictos. Cree que el dinero va a satisfacer todo, que la imagen y la postura y los logros van a satisfacer todo. Pero estoy seguro de que en el fondo no puede haber un padre o una madre medianamente decente que se sintiera orgulloso de algo de eso. Nuestra obligación es discernirlo para que nuestros hijos no terminen ahí. No solo haciendo cosas como estas, sino enfermos por cosas como estas. Les recomiendo, si ustedes quieren, escaneen ese código, les va a llevar un video, no les animo a que lo vean ahorita, es un documental que creo que les podría servir, sobre todo en la edad y la etapa en la que sus hijos están ya un poco más grandes. Es un documental no muy largo que habla sobre lo que es en este momento, a viva voz en todo el mundo, el peor momento en la historia de la humanidad y sobre todo de la cultura occidental con respecto a tal deterioro de la salud mental que se habían visto en la historia antes en generaciones. Pero para el caso de nuestra responsabilidad como padres de jóvenes. Chicos que tienen todo. Tienen la comodidad que sus padres no tuvieron, el estudio que sus padres no tuvieron, las ventajas que sus padres no tuvieron, y son las generaciones más vacías y conflictuadas de toda la historia. Alguien está haciendo algo mal y alguien no está protegiéndoles de la forma en la que se debe. Les recomiendo ver este documental, no ahorita, después. ¿Qué necesitaríamos entender? Mi recomendación, quizás un par de ideas básicas. Nuestros hijos están enfrentándose a un mundo con un relativismo que tiene una agresividad nunca antes vista. Con la idea de no existe verdad absoluta, cada uno tiene su propia verdad, cada uno puede vivir como le dé la gana, cada uno tiene su propia perspectiva y todos deben respetarla porque lo que importa, al fin y al cabo, es que tú hagas con tu vida lo que tú quieras siempre y cuando no lastimes a nadie. Pregunta, ¿puede eso ser cierto? No, no es cierto. No hay forma de que tú hagas algo con tu vida, sea bueno o malo, que no afecte a alguien más. Tarde o temprano lo hace.
¿Por qué no vives solo, no vives aislado? Hace un tiempo conversaba con un chico ya grande, 20 años, él seguía viviendo en la casa de sus papás y de pronto empezó a tomar decisiones con respecto a su vida y a ciertos hábitos y prácticas que iban muy en contra de lo que sus padres le habían enseñado. Él me decía, estoy harto, mis papás crecieron con ciertos valores y ciertos principios que yo no comparto y ellos no entienden por qué tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. Al fin y al cabo, ¿a quién le estoy lastimando? Así es que como mis papás están enojados por eso y dicen que les hago sufrir con las tonteras que hago, me voy a ir de la casa. Se fue de la casa. Me senté con él una semana después. Ok, ¿qué pasó? Sí, me fui de la casa, estoy viviendo acá y a mí me va muy bien porque el trabajo que conseguí me da plata y yo estoy viviendo más cómoda y nadie me molesta como lo que me da la gana. Oh, chévere. ¿Y tus papás cómo están? O sea, la verdad, sufriendo. Dije, ok, entonces tu idea era, no empato con los valores de mis padres, creo que son obsoletos, anticuados y absurdos. Y para no hacerles sufrir, me voy de la casa. Y luego de que te fuiste de la casa, ¿qué pasó con tus padres? Sufren aún más. Porque ahora no sufren por lo que haces, sino también sufren porque no estás. ¿Pudiste hacer algo con tu vida que tú puedas decir, hice lo que quise, pero al fin y al cabo no le afecté a nadie? No, no es posible. No existe tal cosa. Así es, cada vez que nosotros jugamos con lo que es verdadero, la Biblia nos advierte, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Porque ese nivel de confusión te va a consumir tan duro y tan rápido que va a destruir a todos. No solo en tu mente y en tu corazón, sino a todos los que están a tu alrededor de maneras que no imaginas. Y la Biblia nos advierte, vivimos nosotros ahora más que nunca, por lo menos hace unos años, yo me reía porque decía, David, bueno, tú eres cristiano y cuando hay gente que no es cristiana y es atea, ¿cómo debates tú? Porque es gracioso. Yo les decía a un grupo de amigos que estábamos hablando desde esa perspectiva como creyentes sobre la necesidad de poder defender, explicar y compartir adecuadamente nuestra fe cuando alguien lo pregunta. Y me decían, ¿sabes qué? ¿Cómo lo haces? Y yo les decía, bueno, hoy en día, yo no puedo hacerlo como lo hacía hace 20 años. Cuando recién me gradué del seminario y empezaba mi vida ministerial, tenía que ser muy bueno con las ideas, mucha filosofía, porque las ideas de las personas que venían y me preguntaban sobre Dios eran profundas, eran existenciales, estaban llenas de filosofía y de mucho pensamiento. Hoy en día, tú te sientas con cualquier persona que se considere pseudo-atea y no hay una sola idea coherente. Todos son filosofías huecas. Todo tiene que ver con, pero es que es lo que a mí me gusta, es lo que yo siento, a quién le estoy haciendo daño. Y no importa qué les digas, no importa si les confrontas con la verdad, no importa si les dices que usen su sentido común y la lógica, no les importa. Porque como ya no es el centro del diálogo la verdad, sino el relativismo de lo que cada uno quiere, entonces no hay ningún punto de partida y tampoco hay ningún punto al cual llegar. La Biblia advertía esto en palabras del apóstol Pablo, no permitan que nadie los atrape. Y eso es lo que tratan de hacer con tus hijos. Con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y sutil, pero muy interesantemente, Pablo está dejando en claro, existe una verdad. Y no es una idea, es una persona, se llama Jesús y puedes conocerla. A diferencia de lo que muchos dirían, es imposible conocer la verdad, Cristo dice no, tú puedes conocerla. Si me das la oportunidad, yo puedo cambiar tu mente y tu corazón y permitir que me conozcas. ¿Qué podemos hacer? Te doy recomendaciones. Si quieren tomarle fotos y les sirve, pues me alegraría mucho. Usen este filtro, muy sencillo, para pensar, ok, lo que mi hijo o mi hija está recibiendo, lo que ve en su teléfono, lo que ve en las redes sociales, la música que escucha, lo que ve en el contenido de su tele, en su videojuego, en las conversaciones con amigos, en los sitios a los que va. ¿Cómo sé si está bien y si está mal? Te recomiendo, piensa solo en estas tres ideas. Número 1. Lo que mi hijo está consumiendo, lo que está recibiendo, lo que está viendo, afirma la imagen de Dios, no de quién es Dios. No puedes cambiar eso, Dios es Dios, nada de lo que hagamos le afecta en términos de quién es Él. La imagen con la que Dios creó a tu hijo. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si hay un criterio que debería animarte a ti, hay dos, pero si hay uno que debería empezar a darte a ti una idea de cuánto vale tu hijo, no es el apellido que tiene, no es que tú venimos de una familia tan importante, no es el apellido que tiene, no es el dinero que tienes, no es los títulos que le puedas conseguir, ni siquiera el lugar donde estudia, qué bendición y amén que estudie aquí, pero no marca ninguna diferencia en términos del valor de tu hijo, de tu hija. Lo que le da valor a tu hijo o a tu hija es que Dios le hizo su imagen. Dios se tomó la tarea de hacerle una persona única a su imagen y semejanza. Ay, David, ¿pero qué tan importante es? Pues piénsalo. Porque vivimos en una época en la que muchos chicos sufren y de formas inimaginables. Porque tú dices, ve, Dios me hizo con estas orejas y ¿qué le puedo hacer? Pues mientras estaba en la adolescencia se veían más grandes, luego ya, Dios hizo que la cabeza me crezca un poco más y pues ya se balanceó con las orejas y ya no se ve tan mal.
Pero papá, odio esta nariz de gancho, hijito, ¿qué te puedo decir? Es la genética de la familia. Así era tu abuelo, así soy yo, ¿a dónde quieres ir? No, papá. Quirófano. A manos de su madre y de su... Se les ocurrió que era buena idea ceder a la presión que la chica sentía de que debía hacerse un aumento de busto con implantes mamarios a los 14 años. Díganme, ¿qué padre con dos dedos de frente cree que eso tiene sentido? ¿Y qué profesional médico, con todo el respeto del caso, podría decir que eso tiene sentido? Ninguno. La norma más lógica y más básica que yo he escuchado durante toda mi vida es, ve, si quieres operarte algo, ya, arrastraste la nariz de la familia. Y pues te quita ese look chévere que quieres tener y te daña las cosas con las chicas, enderecémosla. Pero ¿cuándo? La norma básica sencilla, cuando termines de desarrollarte. ¿No es cierto? Ni siquiera cuando cumplas 18, porque eso es un poco relativo. Hay gente que termina de desarrollarse a los 17 o a los 18, pues será a los 20. Un médico responsable diría, ve, el momento que el proceso de crecimiento hasta una etapa adulta culmine, en ese momento te puedes hacer alguna cosa. Porque si te opero la nariz ahorita y te quito esta parte, pero tú sigues creciendo, luego los huesos te van a crecer chocos y la nariz te va a hacer peor. Y tú y yo conocemos a más de una persona que le pasó. Medio cumplió los 18, se operó la nariz y 3 años después no me gusta, se hizo fea. Porque no esperaron un poquito a que esa etapa de crecimiento termine. Y esta guagua de 14 años terminó muerta. A manos de su mamá y del novio de su mamá, porque se les ocurrió la idea de que para su dignidad y autoaprecio, ponerle implantes mamarios en esa edad era inteligente, útil o productivo, y les costó la vida de esa chica. Y yo veía la entrevista que le hacían al padre llorando, diciendo, jamás me dijeron. Segundo, esto que está consumiendo, viendo, haciendo mi hijo, ¿forma alguna virtud? ¿Le enseña algo útil, bueno, productivo sobre cómo ser una persona más a la imagen de Dios, por lo menos más decente, más compasiva, más generosa, más recta, más justa, o es mero entretenimiento? Y la verdad es que tú y yo sabemos que gran parte de lo que, por cierto, nos matamos pagando en plataformas de streaming y demás, es nada más que entretenimiento basura y no produce absolutamente nada bueno. Y quizás la tercera, que parece la más sencilla, pero te animo a pensarla. Cuando quieras averiguar, oye, esto que le estoy dejando hacer a mi hijo o a mi hija que me está pidiendo que le deje hacer, esto que va a ver, esto que va a consumir, esto que va a recibir, debe pasar por una simple y sencilla pregunta. ¿Puedo dar gracias a Dios por esto? Cuando estamos con la familia y todos dicen, vamos a bailar, sí, sí, y hay el tío de, yo pongo el reggaetón y empieza a sonar el reggaetón. Tú podrías hacer una pausa y decir, ok, vamos a dar gracias a Dios por este perreo. Porque si te resulta tan absurdo que tienes que reírte de eso, la respuesta es, no es algo de lo que puedas dar gracias. Tú no puedes decir, gracias Dios, porque esta película llena de escenas sexuales la estoy compartiendo con mi hijo, con mi hija. Gracias a Dios, Señor, porque pude ponerle este videojuego en el cuarto de mi hijo con una consola de última generación lleno de violencia y de sangre. Gracias, Dios, porque mata gente en los videojuegos. Gracias por todas las explosiones de sesos y de intestinos que se ven pegadas en la pantalla. Gracias, Dios. Si no puedes decir eso, debería ser tu primer criterio para pensar, no sirve. Quiero compartir un par de declaraciones, convicciones que espero que les animen en este año en el que necesitamos ser mucho más firmes porque el mundo es mucho más duro. La primera de ellas, si me acompañan, léanla conmigo. Los hijos son una bendición, no una carga. Amén. Pero yo sé que más de uno de ustedes está pensando, sí, son una bendición, sí son, sí son. Yo, sí. Convéncete, sí son, sí son, sí son. ¿Y saben por qué tenemos que hacer a veces ese esfuerzo de chiste en chiste? Quizás no aquí, pero en nuestra casa. Es porque el sistema de este mundo está en una campaña tan odiosa,mente agresiva de decirnos, haz cualquier cosa por Dios, menos tener hijos. Ten un gato, ten un perro, viaja. Opérate la nariz para que tus hijos no nazcan con la misma nariz chueca. Te están diciendo que lo peor que podrías hacer es tener hijos. Y tú ya has tenido un par de esas conversaciones con gente que te ha dicho, ¿cuántos hijos tienes? 3, pero por Dios, ¿en qué estabas pensando? O sea, no podías usar preservativo, por Dios, cálmense, 3 hijos, Diosito, ¿qué? Yo con uno no puedo, es terrible, no hay vida. Lógico, y estoy de acuerdo, es cierto. Si estás en el estándar equivocado. Porque la Biblia dice algo muy contrario. La Biblia dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte.
Si alguna vez, muy honestamente, si alguna vez tú has tenido problemas de autoestima, si alguna vez has dicho, no sé qué tan buen hombre soy, qué tan buena mujer soy atractivo, soy importante, soy inteligente, soy útil, valgo en este mundo, tengo algún sentido para estar aquí, mi vida vale para algo, tenemos que pensar en una sola cosa con eso. Si Dios te dio un hijo, Dios cree en ti más de lo que imaginas. Si algo debería sanar por completo tu autoestima, es que Dios cree en ti tanto, te ama tanto, te aprecia tanto, que te dio un hijo, una hija. Y tú todavía juegas con los estándares del mundo para que el mundo defina si vales o no. Por Dios, ¿por qué? ¿Qué más quieres conseguir? Dices, no, es que no soy suficiente, necesito un título más, un puesto más, un rango más, alcanzar algo más, un negocio más, $1,000 más, un carro más, una casa más. Y cuando no tienes, soy una tontera, no lo alcanzo, no lo logro. Ve cómo los otros tienen éxito, ese es más joven que yo, ya llegó más allá. Y tú estás sufriendo, incluso frente al espejo. No me veo bien, ya estoy feo, ya estoy con arrugas, ve el hueco en la cabeza. Uy, me estoy quedando pelada. Y ve cómo estoy, ve las arrugas, uy, qué fea que estoy. Y entonces, en ese momento, de manera divina, tu hijo, tu hija se acerca y te abraza y te dice, ma, qué linda que eres. ¿Qué rayos vale más que eso? ¿Qué importa más que el hecho de que tus hijos te amen? Nuestro hijo, de mi esposa y mío, está con nosotros hace 1 año, 5 meses. Cuando estábamos en el proceso de prepararnos para ser padres adoptivos, que es un proceso duro, entre muchas otras cosas, requiere 1 año de entrenamiento para calificarte como padre adoptivo después de pasar un montón de exámenes, clases virtuales, pruebas, que si no pasas, no te califican y no puedes ser padre adoptivo. Y yo decía, de todo papá debería pasar por esto, le serviría. 1 año después, logramos recibir esta acreditación para ser padres adoptivos. Y en ese proceso estábamos con otras parejas, más o menos una docena de parejas. Y teníamos grupos y momentos, espacios donde dialogábamos y abríamos nuestro corazón, nuestros miedos, dudas, etc. Muy saludable, duro, pero muy saludable. Y hubo un momento en particular en que un papá decía, vea, y ya en todo esto de la adopción, ¿en qué rato puedes coger al niño? Porque obviamente a veces uno ve las películas, en otros países sí funciona así, ¿no es cierto? Tú vas a un jardín, a una playa, a un parque y están todos los niños ahí, es como, a ver, escoja, a ver, yo quiero ese, tráigame ese y este de acá, a ver con cuál me quedo. En otros países tristemente funciona así. Gracias a Dios aquí en el Ecuador no. Aquí tú no sabes nada del niño. ¿Por qué? Porque tú no eres el centro. En el proceso que hay aquí en el Ecuador, que me parece increíblemente decente y útil, tú creas tu perfil, haces todo lo que tienes que hacer y finalmente te calificas con una carpeta con toda tu historia personal y un montón de exámenes psicológicos para ver que no estés loco. Y finalmente la premisa de ellos, de las psicólogas del MIES, es su perfil como familia, como pareja, como matrimonio. Vamos a ver a qué niño les sirve. La premisa es buscar al niño al que tú le sirvas, no escoger tú el niño que tú quieres. Y en esta conversación este padre hacía espero que haya sido padre ya, este potencial padre hacía esta pregunta, oiga, ¿y cuándo voy a poder escoger a mi hijo? Y la psicóloga le explicó corto todo lo que les acabo de decir, le dijo, no, no va a poder escoger. Yo le decía, pero no sea así, pues, ¿y si me sale raro? Todos nos reímos. Y él dijo, no, no, no es chiste, o sea, es que si yo voy, supóngase, es que cuando obviamente el hijo es de uno, es genético, uno dice, no, ya sé con qué nariz me va a salir con puede ser que me salga con el genio de mi suegra, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero yo no sé de dónde vienen estos guavas, ¿cómo sé? ¿Va a ser bueno, va a ser malo? ¿Cómo va a ser? Y la psicóloga le dijo, ¿y usted cómo quisiera que fuera su hijo? Y él le dijo, verá, yo quisiera una niña que fuera así rubia, bonita, blanca, con los ojos azules y todo, le quedamos viendo que con esa cara de mixto que usted tiene, se le va a notar bien obvio que no es su hija. No le dije, fue una crueldad de mi parte, nada más una reflexión. Y ella se rió, la psicóloga, y le dijo, yo le entiendo, casi todos los papás que pasan por aquí tienen esa perspectiva, pero déjeme decirle algo. Usted quiere un hijo perfecto. Usted quiere que su hijo sea lindo, sea bonito, esté bien arreglado, obedezca, se comporte y sea la versión más linda del niño que usted podría llevar frente a otras personas y decir, vean lo que me conseguí. Pero los niños que están esperando que una familia los adopte, esos niños no quieren un papá o una mamá perfectos. Solo quieren un papá. Solo quieren una mamá. No les importa si usted es gordo, flaco, está calvo, tiene dientes chuecos, habla raro, huele raro, si usted se cree inteligente o es media mensa. A esos niños no les importa.
Esos niños no están esperando un papá perfecto, solo quieren tener uno. Uno. Y honestamente, yo no creo que sus hijos sean diferentes. Yo no creo que tu hijo quiera un papá que es presidente de la empresa más grande del país. Tu mamá es la más exitosa de todas, pero jamás le has visto. Está por ahí lejos, en algún lado, en reuniones. Tu hijo o tu hija solo quieren un papá, una mamá. Y si todavía no entiendes la idea, quiero que pienses en esto. Ah, si sientes tu paternidad o tu maternidad como una carga y olvidaste la bendición que significa, voy a ser bien duro en esto. Amo a mi hijo. Llegó a nuestra vida cuando tenía 3 años y un mes. Ahorita tiene 4 años y 5 mesecitos más o menos. Pero yo no escuché el primer llanto de mi hijo. Tú sí. Yo no le di de comer a mi hijo por primera vez. Tú sí. Yo no vi los primeros pasos de mi hijo. Tú sí viste el de los tuyos. ¿Quién te robó la idea de que no es la bendición más grande que Dios pudo haber dado en tu vida? Y que hay cosas más importantes que tus hijos. ¿Quién te está robando esa bendición? ¿Quién te vendió esa mentira? ¿A quién le estás creyendo semejante sandez? Cuando Dios te dio la vida de esas personitas maravillosas en tus manos, y el mundo se empeña en decirte que la crianza es pesada y es horrorosa. Claro que sí, cuando está desconectada del diseño de Dios. Pero cuando entiendes por qué Dios te permite ser padre, madre, para absorber la más grande de todas las responsabilidades, convertirte en la persona que les enseñe quién es Dios, que les muestre quién es Dios, que les dé el ejemplo de cómo es Jesús. La gratitud debería brotarte por todos los poros y entender que no hay mejor versión de disciplina en tu vida que parecerte a Cristo lo más rápido que se pueda, para que el día que tus hijos te vean y les pregunten, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Ellos digan, es la persona más parecida a Jesús que conozco. Y yo sé que es duro, porque vivimos con un montón de culpas. Soy buen padre, soy buena madre, soy un mal papá, soy una mala mamá. ¿Cómo lo sabes? Si les preguntas a tus hijos, es muy relativo. Si le preguntas a tu esposo o a tu esposa, también dependerá de su genio y de su humor, de qué pasó inmediatamente antes de esa pregunta. Pero si has de hacerle esa pregunta a tu esposo o a tu esposo para tratar de averiguar si eres un buen papá o no, debería ser solo bajo la premisa de que no son tus hijos los que marcan la pauta para que tú sepas si eres un buen papá o una buena mamá. Es Dios quien lo hace. Si le vas a hacer esa pregunta a alguien, hazla a Dios. Si te parte el corazón pensar, soy buen mamá, soy buen papá, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, esa es una pregunta que tienes que ir a hacerla en un momento en el que te encierres en algún lugar, dobles tus rodillas y les digas, Dios, necesito que tú me reveles la verdad y me digas si delante de ti y con la forma en la que tú me diseñaste y le diseñaste a mi hijo y las bendiciones que me diste a través de él y las enseñanzas de tu palabra y la sabiduría que hay en ella, a tus ojos, Dios, ¿estoy siendo o no un buen papá o una buena mamá? Estoy haciendo esto y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Una y otra vez. El apóstol Pablo decía, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos, otro siervo de Dios, la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién rega, lo que importa es que Dios hace crecer la semilla. Y no dejes que te equivoque esta linda versión de este versículo pensando, entonces Dios va a asegurar el crecimiento de mis hijos. Sí, y solo si tú siembras la semilla correcta. No es un asunto de que tu parte no vale. Tú eres el responsable de las semillas que estás sembrando en el corazón de tu hijo o de tu hija. Y te llevo, por cierto, a la idea muy clara. Léelo conmigo, por favor. Yo soy la principal influencia de mis hijos. Y sé que en la edad de los hijos que ustedes tienen hoy, esto es muy difícil de aceptar, porque probablemente estás pensando, uy, David, eso no es cierto, sus padres son la mayor influencia, las redes sociales del influencer, los libros que le gustan, las películas, esas son su mayor influencia. Yo no. Si tú no eres la principal influencia de tus hijos, no es porque sea una etapa en la que no lo seas. Es porque estás permitiendo que alguien te robe el derecho de serlo. Tú tienes que ser de nuevo la principal influencia de tus hijos, entendiendo que
Que tu obligación no es criar a tus hijos para impresionar a alguien. Que alguien diga, wow, ¿y qué son tus hijos? No, es ingeniero, es arquitecto, todo eso va a estar súper bien, súper lindo. Pero quizás lo mejor que alguna vez en tu vida podrías escuchar con respecto a uno de tus hijos es cuando te pregunten, ¿y qué es tu hijo? ¿Qué es tu hija? Tú puedas con convicción decir, es la persona más parecida a Jesús que conozco. Y hoy hay una persona así aquí. Alguien que escuchó la sabiduría, la guía de sus padres y con muchos defectos se ha esforzado por aprovechar todo lo que sus padres y este colegio les dio. Y hoy tiene unas puertas maravillosas abiertas. Quiero que le den un aplauso a Isa Caicedo. Ven, Isa. Ella ha venido hoy aquí para abrir su corazón y compartirnos, como lo hacen, gracias, Isa querida, algunos de nuestros ex estudiantes y contarnos un poco de su historia, de cómo está su vida, qué es lo que ha hecho, qué es lo que Dios ha hecho, sus padres han hecho y dónde está ahora. Gracias, bueno. Quiero empezar dando buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Disculpen si tengo que leer, no me quiero olvidar de nada importante, entonces estoy dejando una lectura. Eh, y bueno, ya me presentaron, pero soy Isabela y me gradué hace 3 meses de colegio. Hace un mes empecé la universidad y, y a pesar de que digo estos veces que no parecen mucho tiempo, en verdad esta transición del colegio a la U ha durado por algún tiempo, o sea, haciendo planes y cosas así. Entonces, me acuerdo la primera vez que me cayó el baldazo de agua fría de que eh, estaba a punto de salir del colegio y en un momento ya no iba a estar bajo la protección y la protección, digamos, que al final sí tenemos aquí, en la que me sentía mucho más cómoda. Eh, Sino que tenía que empezar a planificar para la universidad, eh, y tenía como que muchas decisiones que tenía que tomar y el miedo de que esas decisiones vayan a ser equivocadas y que me terminen directamente o muy directamente arruinando la vida. Eh, y, y me acuerdo que me pasó algo que he visto que le pasa a muchas personas en esa época de tomar esas decisiones, que es que me paralicé y no quería dar ningún paso sin ninguna dirección, porque no quería arruinarme la vida, como ya había dicho. Entonces era, me acuerdo que ahorita que llegaba a la casa y mi mamá me decía como que hiciste la investigación en las universidades, y era como, no, y me iba a mi cuarto y veía redes sociales, y como que era, estaba en pánico, en pánico. Y, pero en esa época mis papás me empujaron a seguir. Y me acuerdo muy claro que me pusieron límites que no me gustaban, honestamente, y que me decían como que nosotros vamos a apoyarte eh, en todo, pero los resultados que tengas van a venir dependiendo del esfuerzo que tomes. Bien. Eh, y, y ahí me empujaban de una forma, como dice, no me gustaba, pero experimenté también la bendición que es que tus papás y que estén alineados. Mientras mis padres me empujaban a seguir dando pasos a pesar del miedo, el colegio me daba los recursos también para aprovechar todo el esfuerzo y que pueda seguir caminando, o sea, y seguir avanzando. Entonces, yo voy a poner algunos ejemplos. Como que un tiempo me cogió el bichito de querer estudiar en Estados Unidos, y di los pasos por el curso de mis padres, pero el colegio proveyó un recurso que era como que un contacto que iba a ayudar en todo el proceso. O igual tenía muchas opciones de carrera, no sé qué quería estudiar, y hablé con mis profesores y ellos me ayudaron mucho para tomar decisiones más informadas. O el mejor ejemplo que les puedo dar, que es una que en verdad agradezco mucho de lo que estoy diciendo ahorita, es la beca que tengo que apliqué a la universidad con la ayuda de mis padres y con el curso que me dieron, y me preparé para las pruebas por el colegio y con los profesores del colegio. Entonces, eh, me dieron un montón de apoyo académico y un montón de oportunidades también, pero, y es muy importante, pero lo más importante que me dieron también fue una enseñanza, que tiene que depender de Dios. Desde que era muy chiquita y desde a mis papis, como no se me cambió de casa, o sea, como que oraban mucho y dependían en verdad de Dios en cada paso que daba. Eh,
también ponían, era muy evidente que cuando ponían cuenta también en las manos del Señor, entonces oraban frente a nosotros, nos veían, conversaban incluso entre ellos todo sobre Dios al frente nuestro. Y en ese momento en el que yo estaba, como dije, en pánico y en el que no sabía qué hacer, fue eso lo que me dio tanta fuerza. O sea, el saber que había alguien en quien podía defender y que no me iba a fallar fue invaluable. ¿No? Después, cuando me ayudó, porque a pesar de que ya estaba dando pasos de miedo, caminar conmigo no te quite el miedo, porque me ayudó y lo que en verdad generó esta, como, ¿cómo se dice? Pues ayuda, digamos, esta confianza, fue saber que alguien podía sostener que todo el tiempo de forma salir, y yo había visto cómo había hecho eso, y esa persona obviamente es Dios. Entonces, esto genera una dependencia de Dios muy fuerte también, y que está creciendo en el proceso difícil, que es algo que agradezco mucho también, y marcó una diferencia en mi vida. Entonces, al fin me encontré con cierta de enfrentarme a la posibilidad de equivocarme y de aprovechar lo que podía tener. Eh, Cada vez que alguien me recordaba que yo estaba en control, entendía y yo también recordaba que tenía que responder, bueno, pues yo tenía algo que hacer, yo tenía que esforzarme, pero que tenía un límite. Muchas veces ya no quería estudiar para las pruebas, o tenía, o como que el tiempo ya no me alcanzaba para hacer todo lo que tenía que hacer. Y en esa debilidad que tenía, y por esa debilidad que tenía, fue hermoso porque veía que cuando las puertas se cerraban, las puertas se abrían, o tenía resultados en muchos proyectos, veía que era yo, claramente, porque yo no era posible hacer todas esas cosas. Entonces, a ver, ¿dónde va? Ya. Y les voy a decir, ahora que estoy entrando en una etapa nueva en la que con este dinero, ya no estoy recibiendo tampoco espacio, ya simplemente tenía que ser necesitado y me un montón de gente que escribe un montón de cosas con mi sentimiento. Descanso porque sé que Dios me va a seguir guiando, porque sé que Él no me suelta. Entonces, entiendo que mientras, aunque estoy dependiendo menos de mi papi, cada vez me voy dando más cuenta de lo totalmente dependiente que soy de Dios en cualquier momento de mi vida. Entonces les animo a que les vayan a sus hijos que soy testigo de cómo puede cambiar la vida, de que les impulsen a seguir adelante en medio del mundo. Me imagino que no es fácil para mis padres, pero les agradezco que eso no lo quisieran. Que aprovechen los recursos que les ofrece también, que es una bendición, que sean aquí con las cosas, que tengan un apoyo más personal, y que creen en esta red de apoyo que les está generando, incluso cuando ya no están en el colegio. Sobre todo, pero espero que la fortaleza de Dios es un consuelo para ustedes y para sus hijos, aún en medio de cualquier dificultad. Y les voy a decir, solo que no se mantengan sus fieles, hagan lo que tengan que hacer, lo que les corresponda, y confíen en que el resto es en manos de Dios. Eso es el mayor apoyo que les pueden dar. Gracias, Isa querida, gracias a sus papás también, a sus hermanas. De hecho, Isa y yo ni siquiera habíamos hablado y me alegra mucho saber que Dios puso en su corazón palabras que, espero yo, resuenen en ustedes entendiendo qué es lo que Dios trataba de ayudarnos a comprender hoy. Mi hijo tiene 4 añitos y tengo una enorme ventaja. Cuando estamos donde los abuelos, por ejemplo, y le digo ya, es hora de irnos, y él dice, no, no tiene opción. Me acerco, le cargo, le jalo, soy más grande y más fuerte que él, y simplemente, aunque me rezongue un poco y me discuta, le cargo y se fue. Hay días donde le digo, no, ya no más, y él solo es como, ok, ya carga, me vas a ganar de todas maneras. ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿15, 16, 17? Quizás alguno ya 18. Ted Cunningham dice, la paternidad es un viaje del control a la influencia. Cada año yo descontrol. Así es que más vale que estés ganando influencia. Porque yo sé que hoy yo controlo la vida de mi hijo. Si no quiere ir, solo le cargo. Si no quiere vestirse, solo le pongo.
Pero antes de que me dé cuenta, como ha pasado con muchos otros ya, Él va a ser más grande y más fuerte que yo. Lo único que me quedará como esperanza es que la influencia que Cristo me dé a través de su sabiduría sea suficiente como para que mi hijo me quiera seguir escuchando. Y esa tiene que ser tu fuerza y tu esperanza. Con el poco tiempo que te queda, vas a ser siempre padre de tus hijos. Pero te queda poco tiempo de paternidad efectiva con ellos. Un día antes de lo que te imaginas serán grandes. Tomarán sus propias decisiones. Recorrerán sus propios caminos. Y tú tendrás que ser la voz sabia de Dios, recordándoles cuál es el camino correcto, aunque ya no puedas decidir cuál es el que van a tomar. Les pido que me acompañen y hagamos una oración. Señor y buen Dios, gracias. Gracias por sacudirnos, animarnos, recordarnos. Gracias por la vida de Isa, de su familia. Gracias por las palabras que has puesto en su corazón. Gracias por la bendición de la universidad a la que entró. Gracias por la beca que obtuvo. Gracias porque todo eso tú permitiste, provocaste, guiaste a través de la fe de sus padres y de ella misma en ti para que sea bendición. No solo para que esas puertas se abran, sino para que su fe en ti se fortalezca. Te pedimos lo mismo para nuestros hijos, Señor. Permite que cada día seamos lo suficientemente valientes, aguerridos y decididos para no renunciar al rol que nos has dado, la mayor bendición, el mejor logro, la mejor herencia, el mayor premio, ser parte de la vida de nuestros hijos, para reflejar tu imagen, tu sabiduría, tu guía, tu dirección, y que cada día cuando nos sentimos culpables, inútiles, insuficientes, en lugar de preguntarles a ellos o a alguien más si estamos siendo o no la clase de padres que debemos ser, que doblemos nuestras rodillas y te preguntemos a ti, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me parezco más a ti para ser la clase de padre que tú eres conmigo, con mis hijos? Y si tú nos respondes, si tu palabra nos guía, si permites que te busquemos, si tu sabiduría nos acompaña, veremos tantas bendiciones, Señor. Y al final de los días, cuando nos pregunten qué es nuestro hijo o nuestra hija, les podremos decir con un orgullo que no tiene vanidad. Es la persona más parecida a Jesús que conozco. Te damos gracias, Señor, por hablar en nuestros corazones y animarnos a no renunciar a la bendición que nos has dado y hacer todo para ser la clase de padres que tú quieres que seamos en la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor Jesús. Amén.